Probablemente ya sepas que la República de Ecuador se alista para acudir a las urnas y definirse entre darle un segundo periodo a Daniel Noboa o regresar a la izquierda correísta representada por Luisa González. El próximo domingo 13 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de la elección presidencial en el país sudamericano y por ello vamos a analizar en este espacio a los candidatos y sus posturas, así como lo acontecido en una campaña que no estuvo exenta de la intervención de países ajenos. Y es México uno de los países que ha intervenido en este proceso debido a que en gran medida los acontecimientos que sucedieron el 5 de abril del año pasado pues dieron mucho de qué hablar sobre la relación Ecuador y México. Ese día fuerzas policiales ingresaron a la Embajada de México en Ecuador para detener a Jorge Glass, quien fue vicepresidente en tiempos de Rafael Correa. El operativo fue repudiado por la comunidad internacional porque hay que recalcar que rompió con el principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas y consulares. O sea, estrictamente si estás en una embajada, estás en el territorio del país que tiene esa embajada. En el 2017, Glass condenó a 8 años de prisión o fue condenado a 8 años de prisión por el delito de cohecho en relación con el caso Odebrecht, pero un juez lo puso en libertad en noviembre del 2022. En diciembre del año siguiente, temiendo su regreso a la prisión, ingresó a la Embajada de México y solicitó asilo, alegando que sufría una persecución política, que claramente sí, porque todas las personas en su grupo político tuvieron que huir del país, incluyendo al expresidente Rafael Correa por persecución política. El 1 de marzo del 2024, Ecuador solicitó formalmente permiso para ingresar a la embajada mexicana y detener a Glass, luego de que fuera revocada su libertad condicional. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se negó, señalando que la entrada de policías significaba una violación a la inmunidad diplomática, porque claramente si estaba en la embajada era para que no lo detuvieran. Luego de semanas de tensión, la Secretaría de Relaciones Exteriores anunció el 5 de abril que había otorgado el asilo formalmente político al ex vicepresidente ecuatoriano y solicitó al gobierno de Noboa un salvoconducto para trasladarlo a México, como ha sucedido en muchas otras ocasiones, incluso en las dictaduras. Esa noche, la Policía Nacional de Ecuador ingresó a la embajada por la fuerza y sustrajo a Jorge Glass del predio. Según testimonios, la policía golpeó al expresidente y a diplomáticos mexicanos. Días después del asalto, se hicieron virales las imágenes del momento en que la policía ecuatoriana agrede a Roberto Canseco, en ese entonces, quien era jefe delegacional de la diplomacia mexicana, o sea, no era embajador, pero era el encargado. Como resultado de este incidente, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador, mismas que no se han regularizado hasta la fecha, pero antes de continuar, vamos a ver el video. Y también provocó que el gobierno mexicano, primero con AMLO y ahora con Claudia Sheinbaum, apoye abiertamente a Luisa González. No es tal cual que dijeran, oigan, voten por Luisa o es nuestra candidata, sino que reconocen que las relaciones serían mucho más llevaderas y además dijo la presidenta que es tiempo de mujeres. En fin, el lunes pasado, por ejemplo, Sheinbaum hizo la siguiente declaración en su conferencia de prensa matutina, que era más o menos lo que les estaba contando, pero vamos a ver qué dijo la presidenta. Este 5 de abril, este sábado, se cumplió un año de la irrupción que hizo el gobierno de Daniel Noboa a nuestra embajada. Preguntarle cómo va el litigio a nivel internacional y también pues una reflexión pues de esta Pues ya lo dije yo hace poco. Me van a criticar por decirlo, pero es tiempo de mujeres en México y en Ecuador también. Y a todo esto, ¿quién es la candidata favorita de la Cuarta Transformación? Vamos a ver quién es Luisa Magdalena González Alcíbar, de 47 años de edad, que es la actual presidenta del movimiento revolucionario Revolución Ciudadana, el partido de izquierda que aglutina al correísmo ecuatoriano, aunque Luisa no sea precisamente de esa izquierda. González nació en Quito, pero creció en la provincia de Costera
de Manabí y comenzó su carrera política en el Partido Cristiano y en el 2008 se sumó al movimiento político de Rafael Correa. Primero fue asesora en la Secretaría de Comunicación y luego como coordinadora general de Agenda Estratégica Presidencial, o sea que trabajaba directamente con el presidente. En el 2011 fue nombrada vicecónsul en Madrid, cargo que ocupó por 3 años. De regreso a su país tuvo cargos en la Secretaría de Turismo y luego de nuevo en Presidencia. En el 2017 fue nombrada ministra de Trabajo. En el 2023 Ecuador celebró elecciones anticipadas luego de que Guillermo Lasso se negara a concluir con el periodo presidencial 2021-2025. El Movimiento Revolución Ciudadana la nombró candidata presidencial ante la imposibilidad de nominar a Jorge Glass, quien, como ya habíamos mencionado, Jorge Glass tenía encima un proceso penal. González llegó a la segunda ronda convirtiéndose en la primera mujer en la historia de Ecuador en llegar a un balotaje y luego de varios obstáculos lo logró. Por ejemplo, el día en que acudió al Consejo Nacional Electoral para inscribirse al proceso, la Policía Nacional lanzó gas lacrimógeno en el momento en que dirigía sus palabras a sus simpatizantes. El mismo CNE había rechazado inscribir a González con tecnicismos, pero ante la presión social terminó por aceptar su candidatura. Luego de meses de campaña, ganó la primera vuelta con 33.61% de los sufragios, pero en la segunda vuelta Noboa absorbió la mayoría de los votos de la primera ronda y resultó ser el vencedor. Por cierto, campaña que estuvo marcada por el homicidio del candidato Fernando Villavicencio, un hecho lamentable que el candidato Noboa utilizó a todas luces a su favor al usar un chaleco antibalas en varias ocasiones después del crimen. Un gesto que le generó muchas críticas, pero que al final le dio el resultado, pues el triunfo. En el 2025, González volvió a lanzarse por la presidencia y hoy tiene posibilidades reales de vencer a Noboa y ganar y concretar el regreso del movimiento de Rafael Correa al poder y con él una ola de personas valiosas, ecuatorianas, exiliadas, muchas que hoy viven en México. Daniel Noboa, por su parte, llega a la segunda vuelta buscando reelegirse en el cargo y luego de un primer periodo en el que dejó muy claro su talante autoritario y su simpatía hacia el imperialismo estadounidense, por cierto, se acaba de tomar una foto con Trump, vamos a recordar de dónde viene. Noboa nació en Miami en 1987. Daniel Roy Gilchrist Noboa, supongo que así se dice, proviene de una de las familias más poderosas de Ecuador, o sea que es un oligarca. Es el hijo de Alvador Noboa y nieto de Luis Noboa. Ambos han ostentado el título de la persona más rica de Ecuador y ambos deben su fortuna a la agroindustria. Además, está emparentado con 2 presidentes, Diego Noboa, quien gobernó a mediados del siglo XIX, y Gustavo Noboa, quien gobernó entre los años 2000 y 2003. Educados en Estados Unidos, todos sus parientes, incluyendo él, Daniel Noboa se dedicó a los negocios y no fue hasta el 2021 cuando inició su carrera política, ganando un puesto en la Asamblea Nacional. Su plan era lanzar su candidatura presidencial en el 2025, pero luego de que se adelantara el proceso, se inscribió a la elección del 2023 muy rápido. Como dijimos, Noboa se vio fortalecido por el voto de simpatizantes de candidatos que no lograron llegar a la segunda vuelta y venció con 51.83% de los votos. Ya en el poder, Noboa lanzó una cruzada contra el crimen organizado, la cual ha disparado los niveles de violencia históricos, una situación similar a la que vivió México en el sexenio de Felipe Calderón, solamente que es un país que tiene 18 millones de habitantes. El gobierno de Noboa también se ha caracterizado por su cercanía con Estados Unidos. A finales de marzo, como dijimos antes, sorprendió a los propios y también a los extraños al suspender su campaña presidencial para viajar a Estados Unidos, donde se reunió con Donald Trump, a quien solicitó ayuda para combatir al crimen organizado, pero todo no queda ahí. No nada más fue a visitarlo, no como presidente, sino que tuvo que pagar una gran cantidad por sentarse a comer en una cena del presidente. Otro guiño de Ecuador, estadounidense, otro guiño de Ecuador, Estados Unidos, es la contratación de Eric Prince, el fundador del ejército privado de Blackwater, para asesorar a su gobierno en temas de seguridad. Y al llegar al país sudamericano, el polémico mercenario no dudó en dar su opinión sobre la elección del próximo domingo y lanzarse contra el fantasma del comunismo que, según él, representa Luisa González. Y sí, nos referimos a Luisa González, quien fue candidata del Partido Cristiano. Next Sunday, the people of Ecuador can choose law and order and choose Daniel Noboa, or they can choose to make Ecuador to look just like Venezuela, a narco state with massive drug processing, with all the criminality and socialism and despair that comes with that. I hope Ecuador chooses law and order, and we're here to help.
to combat the gangs and provide the tools for the government to restore law and order, peace and prosperity. Y esto fue todo en SDP Mañana. No olvide decirnos qué opina sobre la elección en Ecuador, compartir, comentar, darle clic a la campanita, esperarse a ver a Julián Mazoy en SDP Tarde y a Poncho Gutiérrez en SDP Noche.